Buen día, vamos a comenzar con el tema de momento o torque. Todos alguna vez hemos tenido la necesidad de apretar o aflojar una tuerca con la llave inglesa, abrir o cerrar la llave de la regadera, abrir o cerrar la llave del gas, o apretar o aflojar un objeto con el tornillo de banco. Pero en todos los casos hemos tenido la incógnita de en qué sentido debemos girar para lograr tales propósitos. Por ejemplo, tenemos una llave inglesa a la cual le aplicamos una determinada fuerza. Esta va a tender a girar en este sentido donde apunta la flecha. Nosotros, para lograr saber hacia dónde va a apretar o aflojar, lo que hacemos es que ponemos nuestros dedos en el sentido de la flecha y hacia donde apunte el pulgar es hacia donde va a tender a desplazarse la tuerca. En este sentido, el dedo pulgar nos está señalando hacia afuera, lo que quiere decir que en este momento estaríamos aflojando la tuerca. Nos está indicando que el sentido de giro de la flecha es antihorario y lo vamos a poner como un momento positivo cuando gire o tienda a girar en sentido antihorario. También está indicándonos positivo. Ahora, ponemos nuestra llave inglesa, aplicamos una fuerza F y el sentido de giro va a ser hacia donde apunte esta flecha. Igualmente, ponemos nuestra mano derecha y vemos que en este sentido va a girar y es el sentido horario. Nuestros dedos están apuntando en el sentido de la flecha y nuestro dedo pulgar está apuntando hacia adentro. Quiere decir que estaríamos apretando la tuerca, va hacia adentro. Y el sentido es horario, por lo que tendríamos un momento negativo. Entonces la regla de la mano derecha nos va a indicar si es hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera es positivo y hacia adentro es negativo. Para abrir o cerrar la llave de una regadera, bueno, igualmente, hacia donde apunte el pulgar es hacia donde va a abrir. En este sentido, abriría en el sentido antihorario. Y esto es un momento positivo. Para cerrarlo, cerraría en el sentido horario. Nos está indicando el dedo que va hacia adentro, el dedo pulgar. Y es negativo. Ahora, para abrir o cerrar la llave del gas. Esta llave del gas la queremos abrir o cerrar. Igualmente, hacia donde apunte nuestro pulgar es hacia donde va a abrir la llave del gas. En este caso está hacia arriba. Quiere decir que va a abrir. Ahora, si lo hacemos en sentido contrario, nuestro pulgar va a apuntar hacia adentro. Y quiere decir que estamos cerrando la llave del gas. En ambos casos estamos aplicando la regla de la mano derecha. Bueno, con esto podemos decir que el momento o torque mide la tendencia de la fuerza a causar la rotación de un cuerpo alrededor de un eje
En este caso tenemos una grúa. Para diseñar esta grúa debemos de tener en cuenta el brazo de palanca y el peso, ya que de poner demasiado peso, esto va a tender a rotar, a generar un momento, en este caso en el sentido de las manecillas del reloj, que sería un momento negativo. Y si no calculamos bien el brazo de palanca y el peso, podríamos tener un accidente como el que se muestra en la figura. Sabemos que por definición el momento es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Bueno, nosotros aquí tenemos en O nuestro origen. O también le llamamos que es el punto de pivoteo o pivote. Aquí vamos a aplicar una fuerza F. Y también tenemos una distancia D. Ponemos nuestro sistema de referencia X, Y. Y trazamos la línea de la distancia. Y va a chocar o va a llegar con la línea de acción de la fuerza. Vemos que ambas forman un ángulo de 90 grados. Y este ángulo de 90 grados es nuestro ángulo θ. Entonces, si tenemos que el seno de 90 grados es igual a 1, por lo tanto, este valor para un ángulo de 90 grados va a ser 1. Por lo tanto, nos va a quedar que es igual a fuerza por la distancia. Y vemos que está rotando en el sentido horario o en el sentido de las manecillas del reloj, por lo que nuestro pulgar tendería a apuntar hacia adentro y nos estaríamos dando cuenta que es un momento negativo. Entonces el momento con respecto al punto de pivoteo o nuestro origen es igual a menos la fuerza por la distancia. Y las unidades del momento es igual o son iguales a Newton por metro. También tenemos que la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando tenemos una distancia pequeña, la fuerza va a ser mayor. Entonces, distancia pequeña, la fuerza es mayor. Si tenemos una distancia grande, la fuerza es menor. A eso nos referimos que son inversamente proporcionales. En ambos casos está girando en sentido manecillas del reloj, por lo tanto podemos decir que el momento es negativo. Momento negativo y momento negativo. Pero también tenemos el momento nulo con respecto a nuestro punto de pivoteo o donde tenemos el origen O. Bueno, vamos a demostrarlo. A ver, para la fuerza en Y y la fuerza en X. Momento con respecto a la fuerza Y. Sabemos que por definición el momento es igual a la fuerza por la distancia. En este caso, el momento para la fuerza Y es la fuerza Y
Pero aquí vemos que la distancia D es 0. Por lo tanto, la fuerza Y por 0 es 0. Y tendríamos que para la fuerza Y el momento es nulo porque está pasando sobre el punto sobre el que estamos generando o tratando de obtener el momento. Ahora, el momento con respecto a la fuerza en X. Entonces tenemos la fuerza X, pero vemos que la fuerza X también pasa por la línea de acción donde está el punto donde estamos tratando de obtener el momento. Y ahí la distancia también es 0. Por lo tanto, el momento es 0. Lo que nos indica que si una fuerza pasa por el punto donde queremos obtener el momento, dicho momento será 0. Si tenemos aquí otra fuerza, F, esta fuerza F también nos va a generar un momento nulo. ¿Por qué? Porque la distancia también es 0. Y por lo tanto el momento también es 0. Por lo que podemos concluir que si alguna fuerza pasa por el origen, el momento que generará es un momento nulo o no existe, o es igual a 0. Ahora, también tenemos otra fuerza F, a la cual vamos a obtener su momento. Para obtener el momento, igualmente debemos de encontrar la distancia perpendicular. Es decir, que forme 90 grados con respecto a la fuerza. Entonces aquí tenemos la fuerza F, pero trasladamos o podemos observar que tiene una línea de acción. Esta línea de acción nos va a indicar cuando la distancia es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, sabemos que la fuerza o el momento es igual a la fuerza por la distancia, en este caso, que es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y observamos que tenemos un triángulo rectángulo. Se nos formó un triángulo rectángulo. Y sabemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso es la distancia perpendicular, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es D. Por lo tanto, si despejamos la distancia perpendicular, esta nos va a dar un valor que es D por el seno del ángulo. Por lo que observamos que el momento nos va a dar que es igual a la fuerza. Reemplazamos el valor de la distancia perpendicular, que es la distancia por el seno del ángulo. Y con la regla de la mano derecha nos indicaría que el momento está en el sentido horario y que el pulgar apuntaría hacia adentro. Por lo tanto, el momento nos estaría dando un valor negativo. La fuerza por la distancia por el seno del ángulo.
Ahora, esa misma fuerza la podemos descomponer en sus componentes rectangulares, Fx y Fy. Y también podemos observar que este ángulo θ es el que se encuentra entre Fx y F, por ser ángulos opuestos por el vértice. Y vamos a calcular el momento. Y este es igual al momento que nos cause la fuerza X más el momento que nos cause la fuerza Y. Para el momento que nos causa la fuerza X, esto es igual, bueno, ponemos la fuerza X por la distancia. Bueno, esta Fx, por el principio de transmisibilidad, la podemos colocar en el origen. Entonces vamos a colocar la fuerza Fx, que por el principio de transmisibilidad la podemos colocar en el origen. Y vemos que está pasando sobre el punto que queremos calcular el momento. Por lo tanto, la distancia es 0. Y el momento con respecto a la fuerza X es igual a 0. Ahora el momento con respecto a la fuerza Fy. Momento respecto a la fuerza Fy es igual a la fuerza Fy por la distancia. Y vemos que la distancia, bueno, trazamos la línea y vemos que la fuerza Fy con la distancia nos forman un ángulo de 90 grados. Entonces sería Fy por la distancia por el seno de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, el momento de la fuerza Y es igual a la fuerza Fy por la distancia. Y el momento con respecto al origen, el momento O es igual a la fuerza Fy por la distancia, ya que vimos que la fuerza Fx nos da un momento 0. Y ahora estamos viendo que gira en sentido horario, por lo tanto es negativo. Bueno, ahora, si nosotros quisiéramos ver hacia dónde va a moverse las mandíbulas de nuestro banco, bueno, si aplicamos una fuerza en este sentido, una fuerza F1, va a tender a girar en este sentido. Por lo tanto, va a apretarse, van a moverse las mandíbulas o la mandíbula en este sentido. Ahora, si aplicamos una fuerza F2, el sentido de giro sería así. Por lo tanto, las mandíbulas va a tender a moverse en este sentido, a abrirse. Si se mueve en este sentido, es positivo. La otra se movía en este sentido y por lo tanto es negativo.
Entonces tenemos un momento positivo y un momento negativo. Pero ¿qué pasa? Si aplicamos una fuerza en este sentido, sobre esta cara, una fuerza F3. Pues vemos que esta fuerza F3 va a pasar sobre la línea de acción de donde queremos calcular el momento. Por lo tanto, esta fuerza F3 nos va a dar un momento nulo. ¿Por qué? Porque va a hacer que se mueva el mango, pero no va a hacerlo girar. ¿Y qué pasa ahora también? Si aplicamos una fuerza F4 en este punto, pues también el momento va a ser nulo, ya que está pasando sobre la línea de acción, sobre el punto que estamos calculando el momento. Ahora vamos a ver lo que es el producto vectorial. El concepto de momento requiere del entendimiento del producto vectorial o producto cruz. El producto de dos vectores A y B se define como un vector C, el cual satisface las siguientes condiciones. La línea de acción DC, entonces esta es la línea de acción, la que va hacia donde apunta la flecha, es perpendicular al plano que contiene a nuestro vector A y a nuestro vector B. La magnitud de C es igual a por B por el seno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso es el ángulo θ. Y la dirección de C se obtiene por la regla de la mano derecha. Entonces, si el pulgar apunta hacia arriba, es positivo. Si el pulgar apunta hacia abajo, es negativo. El producto vectorial no es conmutativo, ya que A producto cruz de B es diferente de B cruz A, como lo acabamos de ver, ya que A cruz B, el pulgar apunta hacia arriba y nos estaría dando un momento positivo, y B cruz A apunta hacia abajo el pulgar y nos estaría dando un momento negativo. Sabemos que el producto vectorial es distributivo, que podemos poner A cruz B1 más B2, que esto es igual a A producto cruz de B1 más A producto cruz de B2. Y no es asociativo. A cruz B cruz D es diferente de A cruz B cruz D, por las razones que ya mencionamos anteriormente, que no es conmutativo. El producto vectorial de dos vectores unitarios cartesianos. En este caso vemos el vector unitario y el vector unitario J. Entonces tenemos el vector unitario y el vector unitario J. Y producto vectorial de J. Y nos está dando que es un valor K. Pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, si nos vamos a que es unitario, la fuerza tendría el valor de 1 y la distancia el valor de 1 por el seno que forma estos dos vectores
unitarios. En este caso forman un ángulo de 90 grados. Entonces el seno de 90 grados es igual a 1. Y ahora para saber qué es K, pues lo que hacemos, escribimos I, J y K. Y nos vamos en este sentido. Entonces aquí es de I a J. De I hacia J nos está dando que es positivo. Positivo porque va en sentido antihorario. Por lo tanto, I cruz J nos da el valor de K. Y es un valor positivo. Ahora tenemos J cruz I. Bueno, sabemos que es unitario, vale 1, 1. Y los vectores también están formando un ángulo de 90 grados. Y sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1. Ahora está yendo de J hacia I. Entonces lo vamos a poner de J hacia I. Y estamos viendo que va en sentido horario. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha es negativo. Entonces J cruz I es menos K. Nos está dando este valor de menos K. Ahora tenemos I, que es este valor, el vector unitario I, y el vector unitario I. El ángulo que están formando entre ellos es un ángulo teta de 0 grados. Entonces tenemos 1, que es unitario, 1 por el seno de 0 grados. Y el seno de 0 grados es 0. Por lo tanto, I cruz I nos da un valor 0. Seguimos. Ahora tenemos K cruz I. Bueno, ponemos el vector unitario K y el vector unitario I. Y esto nos está indicando que vamos de K hacia I. Y nos está formando un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos el vector unitario 1, 1 por el seno de 90 grados. Y esto nos da un valor de 1. Ahora nos vamos a ir de K hacia I. Y estamos viendo que está en el sentido antihorario. Por lo que esto nos da un valor positivo. Entonces, K cruz I nos da un valor positivo de J. Por lo tanto, K cruz I nos da un valor positivo de J. Ahora continuamos con J como vector unitario cruz J. Entonces, J cruz J nos forma un ángulo teta de 0 grados. Entonces sería el vector unitario
por el vector unitario por el seno de 0 grados. Y sabemos que el seno de 0 grados es 0. Por lo tanto, este valor es 0. Entonces, J cruz J es igual a 0. Ahora tenemos el vector unitario K y el vector unitario J. Entonces tenemos el vector unitario K y el vector unitario J. Entonces vamos de K hacia J y formamos un ángulo de 90 grados. Entonces ahora si vamos de K hacia J, estamos yendo en sentido horario, y en sentido horario o regla de la mano derecha nos está indicando que es negativo. Por lo tanto, K cruz J es negativo y nos va a dar un valor del vector unitario y ahora tenemos y producto vectorial de K. Entonces tenemos el vector unitario y producto vectorial K. Entonces vamos desde I hacia acá y forma un ángulo de 90 grados. Entonces el vector unitario I, el vector unitario K, por el seno de 90 grados, que esto es un valor de 1, nos da un valor de 1. Y vemos que vamos ahora entonces de I hacia acá. Y estamos viendo que va en sentido horario. Y si va en sentido horario es negativo, que es este signo que tenemos aquí, el negativo. Y cruz K es negativo y nos va a dar el vector unitario J. También tenemos el vector unitario J y el vector unitario K. Y vemos que va de J hacia acá y forman 90 grados. Entonces el vector unitario de J es 1, el vector unitario de K es 1, por el seno de 90 grados, el seno de 90 grados es 1 y esto es un valor de 1. Entonces vemos que va de J hacia acá y vemos que va en sentido antihorario, lo que es positivo, y J cruz K es igual a I, que es este vector unitario que tenemos. Y bueno, tenemos por último el vector unitario K, y aquí mismo tenemos el vector unitario K, y forman un ángulo θ de 0 grados. Entonces el vector unitario K por el seno de 0 grados, y el seno de 0 grados es 0, por lo tanto nos da un valor de 0. Y estos serían el producto vectorial de vectores unitarios cartesianos. Ahora tenemos el momento de una fuerza con respecto a un punto. Un vector fuerza se define por su magnitud, dirección y sentido. Su efecto sobre el cuerpo rígido depende de su punto de aplicación. El momento F respecto al punto O se define como la ecuación de momento es igual a R cruz F, donde R
es el vector de posición. Y F es la fuerza. Entonces R parte del punto donde queremos calcular el momento y va hacia cualquier punto de la línea de acción de la fuerza F. En este caso llegó al punto A, pero este vector R o este vector de posición pudo haber ido desde el origen a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza F. En este caso, les repito, llegó hacia el punto A, pudo haber llegado hacia un punto B, o este vector de posición pudo haber llegado a la punta de flecha de la fuerza o a un punto que le llamamos C. El vector del momento MO es perpendicular al plano y contiene a O y a la fuerza F. La magnitud del momento es igual a R, que es el vector de posición, por la fuerza por el seno del ángulo. O esto es igual a la fuerza por la distancia, si es que la fuerza y la distancia son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Y mide la tendencia de la fuerza a causar la rotación del cuerpo sobre un eje a lo largo de MO. En sentido del momento puede determinarse por la regla de la mano derecha. Cualquier fuerza F' que tenga la misma magnitud, dirección D y dirección de F es equivalente si ésta pasa por la misma línea de acción y por consiguiente produce el mismo momento. La fuerza F nosotros podemos aplicarla en este punto A, pero si seguimos esta línea de acción, esa fuerza F la podemos aplicar a lo largo o en cualquier punto a lo largo de esta línea de acción. Podemos trasladarla por el principio de transmisibilidad y el efecto que va a causar con respecto a la rotación o al momento es el mismo. El momento de una fuerza con respecto a un punto O. Bueno, aquí tenemos nuestro origen O, tenemos el vector de posición R, producto vectorial de la fuerza F, la cual está descompuesta en sus componentes Fx, Fy y Fz. También tenemos que el vector de posición, partiendo desde el origen, se descompuso en sus componentes X, en su componente Y y en su componente Z. Entonces tenemos XY, YJ y ZK, que son las componentes del vector de posición. Y también tenemos las componentes de la fuerza, que son Fx, Fy y Fz. Para calcular los momentos o el momento total con respecto al origen, podemos descomponerlo en el momento X más el momento Y más el momento Z. Y esto lo resolvemos en forma de determinante. La primera columna son los vectores unitarios I, J y K. Entonces tenemos los vectores unitarios I, J y K. Están en el primer renglón. El segundo renglón es el del vector de posición, que es la distancia X, la distancia y la distancia Z. Y el tercer renglón es la fuerza X, la fuerza Y y la fuerza Z. Para calcular el momento en X, lo que hacemos, bueno, primero sabemos que aquí vamos a colocar positivo, negativo y positivo, porque lo que estamos calculando es un determinante. E intersectamos el vector unitario Y. Ahora lo que hacemos es, en este sentido sería
hacia acá es positivo, sería Fz por y hacia acá es negativo, menos Fy por Z. Ese sería el momento con respecto al eje X. Ahora el momento con respecto al eje Y. Recordemos que ponemos positivo, negativo y positivo. Y el primer renglón es el de los vectores unitarios. El segundo renglón es el del vector de posición X, Y y Z. Bueno, sabemos que R es igual a XY más YJ más ZK. A eso se refiere el segundo renglón. Y el tercer renglón son las componentes de la fuerza Fx, Fy y Fz. Esto va a ser igual a, bueno, lo que hacemos es ahora intersectar la J. Y sabemos que el signo que tiene es negativo. Ponemos negativo, intersectamos la J y ahora va a ser hacia acá es positivo, por lo que tenemos Fz por X y ahora hacia acá es negativo. Entonces tenemos menos Fx por Z. Y esto lo podemos reescribir como J, vector unitario J por Fx por Z menos la fuerza en Z por X. Ya tenemos el momento con respecto al eje Y. Y ahora vamos a poner el momento con respecto al eje Z. Primer renglón, vectores unitarios. Segundo renglón, vector de posición. Tercer renglón, vector fuerza. Y sabemos que es positivo, negativo y positivo. Intersectamos ahora la K, el vector unitario K. Abrimos paréntesis y ahora hacia acá es positivo, por lo que es Fy por X y hacia acá en este sentido es negativo, que sería menos Fx por Y. Y este sería nuestro momento con respecto al eje Z. Y ya escrito en su forma general nos quedaría de esta forma. Y por Fz menos Z por Fy más Z por Fx menos X por Fz en J más Fy por X menos Fx por Y en K. Entonces tenemos el momento con respecto al eje X, el momento con respecto al eje Y y el momento con respecto al eje Z. Ahora, ¿cuál es el momento que nos genera la fuerza F1, el momento que nos genera la fuerza F2 y el momento que nos genera la fuerza F3? Bueno, vamos a comenzar con el momento que nos genera la fuerza F1. Para la fuerza F1 sabemos que el momento de la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno del ángulo. En este caso, la distancia y las fuerzas nos forman un ángulo de 90 grados. Entonces sabemos que el seno de 90 grados, bueno, lo reescribimos, momento es igual a
fuerza 1 por la distancia 1 por el seno de 90 grados. Y sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1. El momento 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia 1. Y estamos viendo que la tendencia al giro es en este sentido, que es sentido antihorario y es positivo. Ahora calculamos el momento de la fuerza F2. Del momento de la fuerza F2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2 por el seno del ángulo. El ángulo que forma la distancia y la fuerza es de 90 grados por el seno de 90 grados. Entonces el momento 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2 y sabemos que el seno de 90 grados es 1. Pero ahora hay que ver que esta fuerza F2 tiende a hacer que gire en este sentido con respecto a nuestro origen. Y por lo tanto es un momento negativo ya que es en sentido horario. Por lo tanto vemos que el momento 2 es igual a menos F2 por D2. Si lo hacemos con la regla de la mano derecha, veríamos que el pulgar apunta hacia adentro y nos daría el signo negativo. Ahora, el momento de la fuerza 3 con respecto a este punto, nuestro punto donde vamos a calcular los momentos. Entonces tenemos que el momento que genera la fuerza 3 es igual a la fuerza 3, pero vemos que no tenemos distancia, que la distancia es 0, ya que la fuerza 3 pasa por el punto donde vamos a obtener o de donde queremos obtener el momento. Por lo tanto, la fuerza es 0 y el momento 3 es un momento nulo o momento 0. Ahora, ¿qué pasa si este momento de la fuerza F1 lo hacemos por producto vectorial? Entonces tenemos el momento 1 es igual al vector de posición R, producto vectorial de la fuerza. El vector de posición R es igual a, bueno, si nos ponemos no es que sea nuestro origen X, Y, podemos observar que el vector de posición sería el que va desde el origen hacia la fuerza F1, es el vector de posición. Entonces, tenemos solamente distancia en menos X. Entonces, en X sería menos de 1 en Y. No tenemos distancia en Y ni distancia en Z. Por lo tanto, nos quedaría que el vector de posición es menos de 1 y lo colocamos en la ecuación. Producto vectorial de la fuerza. Y vemos que la fuerza va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Menos F1 en el vector unitario J. Tenemos entonces que el momento 1 es igual a, bueno, ponemos menos por menos, este menos por este menos es más. F1 por D1. Ahora, I cruz J, nos vamos. I cruz J va en este sentido y cruz J en este sentido. Y sabemos que en el sentido antihorario es positivo y nos da un vector unitario K. Por lo tanto, I cruz J es el vector unitario K. Entonces,
aquí tendríamos que es el vector unitario K. Y si lo hacemos por producto vectorial, vemos que nos está indicando que es positivo. Aquí ya no tenemos que asumir si va hacia adentro o hacia afuera, porque el producto vectorial nos da el signo directamente. Ahora, el momento de la fuerza F2. El momento de la fuerza F2. Vemos que este es nuestro origen, nuestro sistema de coordenadas, y el vector de posición va desde O hacia la fuerza. Este es el vector de posición R. Y el vector de posición R vemos que solamente va en la distancia X, que hacia acá es X y hacia arriba es Y, con respecto a nuestro sistema de coordenadas. Entonces sería que D2 va en el vector unitario Y. Y este sería el vector de posición R. Lo sustituimos en la ecuación, que es el momento con respecto a la fuerza 2 es igual al vector de posición D2I. Y vemos que la fuerza F2 va hacia abajo, es negativa y con el vector unitario J. Entonces menos F2 J. Ahora, ya lo pusimos en forma vectorial, entonces ponemos más por menos nos da menos F2 por D2. Ahora hacemos el producto vectorial I cruz J. Entonces sabemos que I cruz J va en sentido antihorario y es positivo. Y I cruz J nos da K. Entonces este valor nos daría K. Y aquí nos está dando, cuando trabajamos con producto vectorial, nos da directamente el sentido, que en este caso nos lo dio negativo. No es necesario estar trabajando con la regla de la mano derecha, sino que el producto vectorial nos está dando directamente el sentido de giro. Ahora esto mismo lo podemos hacer de forma vectorial con un determinante también. Igual ponemos el primer renglón, vectores unitarios, segundo renglón, vector de posición, que como mencionamos anteriormente, el vector de posición solamente va con respecto a nuestro origen y nuestro sistema de coordenada XY va en sentido negativo. Y el vector de posición R solamente tiene coordenadas en X negativo, no tiene ni en Y ni en Z. Y la fuerza F1 solamente va en la dirección unitaria J y es negativa ya que va hacia abajo. Si resolvemos este determinante, lo que podríamos observar, bueno, vamos a primero intersectamos la I. Si intersectamos la I, esto es igual a 0 por 0, 0, menos 0 por menos F1, nos da un valor de 0. Sabemos que esto es positivo, negativo y positivo. Ahora, vamos a intersectar la J. Entonces intersectamos la J. Y sabemos que la J tiene el signo negativo. Entonces si intersectamos la J sería
de 1 por 0. Y esto nos da un valor de 0 menos 0 por 0. Nos da un valor de 0. Ahora vamos a intersectar la K. Entonces intersectamos la K. Y la K es positiva. Abrimos paréntesis, de 1 por F1. Entonces, y esto es positivo. Menos por menos, más. Y sabemos que así en este sentido es positivo. Más F1 por D1. Menos, ahora, de acá hacia acá, 0 por 0 es 0. Y por lo tanto, el momento 1 es igual a la fuerza 1 por D1 en K. Y es el mismo resultado que nos había dado anteriormente. El signo o el sentido nos lo da directamente. Ahora, el momento con respecto a la fuerza F2. El momento con respecto a la fuerza F2, bueno, tenemos otra vez el vector de posición que va desde nuestro origen, que este es R, hasta donde intersecta la fuerza F2. Y el vector de posición nos quedaría que es la coordenada de 2, que solamente va en X, 0 en Y y 0 en Z. Y el vector fuerza solamente va en el eje de la y es negativo con el vector unitario J. Y esto es igual, bueno, otra vez intersectamos primeramente la Y. Y sabemos que es positivo, negativo y positivo. Entonces intersectamos la Y sabemos que es positiva. Multiplicamos 0 por 0 es 0 menos 0 por menos F2. Esto es 0. Ahora lo que hacemos es intersectar la J. Intersectamos la J. Y sabemos que el signo que nos da es negativo. Ahora, de 2 por 0 nos da un valor de 0. Menos que hacia acá, de 0 por 0, 0. Ahora vamos a intersectar la K. Intersectamos la K. Y sabemos que la K nos tiene un valor de que es positivo. Entonces la K es positiva, el vector unitario. Y tenemos de 2 por F2. De 2 es positivo, F2 negativo sería menos F2 de 2. Esto es positivo. Ahora hacia acá, negativo. 0 por 0, 0. Y el momento con respecto a la fuerza F2 es igual a menos F2 de 2 en K. Y aquí nuevamente nos está dando directamente el sentido de giro, que en este caso es negativo. Y bueno, el momento de la fuerza F3, bueno, vemos que está pasando por el origen de nuestro sistema de coordenadas X y Y. Por lo tanto, el vector de posición es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Si quisiéramos hacer
cada uno de los momentos. Por ejemplo, intersectamos y nos va a dar que 0 por 0 es 0 menos 0 por F3, 0. Ahora, intersectamos la J, que es negativa. Entonces intersectamos esta J y es 0 por 0, 0 menos 0 por 0, 0. Ahora intersectaríamos por último la K y vemos que es positivo. Entonces K positivo. Y si intersectamos la K sería 0 por F3 es 0 menos 0 por 0, 0. Y con esto estaríamos comprobando que el momento de la fuerza 3 que pasa por el punto de aplicación donde queremos obtener los momentos es igual a 0, ya que la fuerza F3 pasa por la línea de acción del punto O y su distancia es 0. Bueno, para trabajar con el simulador, aquí les dejo una página para que ustedes practiquen con la parte de la introducción y puedan trabajar los conceptos dados en este video, que trabajen con el laboratorio de equilibrio y que trabajen en modo de juego, de tal forma que pasen cada uno de los niveles. Esto se incluirá en su reporte de la tarea. Para las actividades, bueno, para las actividades tenemos nuestro pizarrón que ya conocemos, masas que colocaremos en los sujetadores, que sabemos que tienen una masa de 7.5 gramos cada uno, el pivote, que es esta parte, tenemos la barra metálica, que es toda esta, tenemos dos anillos, el anillo 1 y el anillo 2, cada uno con 7.4 gramos, y cuerdas. Y una llave Allen para aflojar o apretar los dos anillos metálicos. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros sujetadores de masa. Bueno, vamos a colocar el pivote. En el pivote ponemos la barra metálica, ponemos los dos anillos metálicos, los ajustamos con la llave Allen y colgamos las cuerdas y los sujetadores de masa. Y con esto logramos el equilibrio y medimos la distancia de 1 y la distancia de 2. Debido a que hay simetría en peso, la distancia de 1 debe de ser igual a la distancia de 2, en este caso 20 centímetros, que si lo convertimos a metro nos da un valor de 0.2 metros. Y a cada uno de estos sujetadores, le vamos a colocar una masa de 50 gramos aquí y 50 gramos en el otro sujetador de masa, 50 gramos más 7.5 gramos que es del sujetador, de todo este sujetador, más este anillo, el anillo metálico, que tiene una masa de 7.4 gramos. 7.4 gramos. Y la masa M1 nos da un valor de 57. No, de 0.5 gramos más 7.4 gramos. Y esto nos da un valor de
64.9 gramos. Entonces tenemos la masa M1 de 64.9 gramos. Convertimos a kilogramos. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y esto nos da una masa en kilogramos de 0.0649 kilogramos. Y calculamos la fuerza F1, que la fuerza F1 sabemos que es la masa M1 por la fuerza de gravedad. La masa M1 es 0.0649 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza F1 nos da un valor de 0.6367 newtons. Ese es el valor de la fuerza F1. Igual, para la masa M2, sabemos que 50 gramos más 7.5 gramos más 7.4 gramos del anillo. La masa M2, ya convertida en kilogramos, es de 0.0649 kilogramos. Sabemos que la masa 1 es igual a la masa M2. Y la fuerza F1 también debe de ser igual a la fuerza F2, que nos da un valor de 0.6367 newtons. Que tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 calculados con cada una de las masas, con la masa 1 y con la masa 2. Para calcular el momento o torque 1, sabemos, vamos a ponerlo como T para no confundirnos con la M de masa. El momento 1 es igual a la fuerza F1, que es 0.6367 newtons, por la distancia de 1, que es de 0.2 metros. 0.2 metros. Y el torque 1 o momento 1 nos da un valor de 0.1273 newton por metro. Y vemos que el sentido de giro va así, en sentido antihorario, por lo que es positivo. El momento 1 es positivo. Ahora vamos con el momento o torque 2. El momento o torque 2 es igual a la fuerza F2, 0.6367 newtons, por la distancia 2, 0.2 metros. Y el torque 2 nos da un valor de 0.1273 newton por metro. Y vemos que tiende a girar en este sentido horario, y es negativo. Entonces el momento 1 es positivo y el momento 2 o torque 2 es negativo. Y como están en equilibrio, el momento 1 más el momento 2 nos debe de dar un valor de 0, lo que se puede comprobar fácilmente. El momento 1, 0.1273 menos el momento 2, 0.1273, y esto es newton por metro, y nos da un valor de 0. Por lo tanto, el
nuestro sistema está en equilibrio. Entonces ya tenemos el momento 1 y el momento 2. Ahora la siguiente parte dice, agrega 20 gramos más a uno de los sujetadores de masa. Y dice, puedes restablecer el equilibrio de la barra al variar la distancia de la masa. Pues vamos a ver eso. Entonces, acá ya teníamos una fuerza F1. La masa M2 que teníamos aquí era de 0.0649 kilogramos. Y la fuerza F2 era de 0.6367 newtons. Entonces ya tenemos la masa 2, la fuerza 2 y el torque 2. Colocando aquí una masa total de 0.0649 kilogramos. Y esto nos daba un torque negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj de 0.1273 newton por metro. Y lo siguiente que nos pedía era colocar, si ya teníamos 50 gramos más 7.5 más 7.4, colocarle ahora aquí nuevamente una masa de 20 gramos. Entonces al colocar esta masa de 20 gramos, la tendencia a girar iba a ser en este sentido, por lo que este anillo debíamos de recorrerlo en este sentido, hacia la derecha, hacia donde está apuntando la flecha. Y la distancia se debe de disminuir, en este caso 0.153 metros. Y la masa 1 aquí se incrementaría a un valor de 84.9 gramos. 84.9 gramos. Y esto en kilogramos nos da un valor de 0.0849 kilogramos. Esta nueva fuerza, bueno, en este caso ya no sería la masa 1, le vamos a llamar la masa 3. La masa 3 y la masa 3. Y la fuerza 3 que nos va a dar es multiplicando la masa 3 por la fuerza de gravedad. Y la fuerza 3, que sería 0.0849 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos da un valor de fuerza de 0.8329 newtons. Para calcular el momento 3 o torque 3, en este caso es torque 3, para no confundirlo con la masa, es igual a la fuerza 3, 0.8329 newtons por la distancia de 0.153 metros, nos da un valor de torque 3 de 0.1273 newton por metro. En este caso tiende a girar sentido antihorario y es positivo. Por lo tanto, el torque 3 nos da un valor positivo. Ahora sí, ya podríamos llenar la siguiente tabla. La masa 1, 0.0649 kilogramos. La masa 2 igual 0.0649 kilogramos. La fuerza 1
y la fuerza 2 tienen igual magnitud, 0.6367 newtons, la fuerza 1, y la fuerza 2 0.6367 newtons. La distancia 1 fue de 0.2 metros, la distancia 2 0.2 metros. El momento o torque 1 fue positivo de 0.1273 y el momento 2 fue negativo 0.1273 newton por metro, y el momento 3, que es agregándole 50 gramos más a uno de los sujetadores, nos quedó, bueno, la masa 3 primeramente de 0.0849 kilogramos, la fuerza 3 de 0.8329 newtons, la distancia 3 de 0.153 metros y el torque 3 de 0.1273 newton por metro, y vimos que fue positivo. Entonces este valor también fue positivo. Y bueno, las preguntas dice que de tus resultados, ¿cuál es la relación matemática que debe existir entre los momentos o torques T1 y T2 para que la barra esté en equilibrio? Bueno, ya vimos que para que esté en equilibrio, los momentos T1 menos T2 es igual a 0, o que el momento 1 sea igual a el momento 2, y esto nos garantizaría el equilibrio de nuestro sistema. Dice la pregunta 4. Hay una fuerza adicional en la barra, aparte de la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿Cuál es? Bueno, sabemos que para que esté en equilibrio debe de haber una fuerza F3 que esté en el pivote, impidiendo que nuestro sistema se caiga. Por lo tanto, la fuerza F3 está en el pivote y va en sentido hacia arriba. Entonces, la fuerza F3. Dice, el pivote ejerce una fuerza hacia arriba, de otra manera la barra se cae hacia abajo. Y la última pregunta dice, ¿qué momento es producido en el pivote con respecto a sí mismo? Bueno, sabemos que el pivote pasa por el punto donde queremos calcular los momentos, por lo que podríamos decir que el momento de la fuerza 3 es igual a la fuerza 3, la cual sí existe, pero la distancia 3 tiene un valor de 0. Y la fuerza 3, por lo tanto, nos da un momento nulo o momento igual a 0. De la bibliografía consultada es el Beer Johnston de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática y Dinámica, McGraw-Hill, la editorial, la 10ª edición, 2013. Y bueno, esto es todo del tema de momento o torque. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.